Bueno chicos, una vez más en Construir en tu casa, hoy les traigo el tutorial definitivo de cómo azulejar un baño. ¿Sí? Acá tenemos un baño de 1,50 m por 3 metros y algo. Y como ustedes pueden ver, esto ya está todo revocado. La colocación va a ir hasta 2 metros pasadita a la ventana, algo de 2,10, 2,20. Y acá ya tenemos lo que es donde va a ir el lavatorio, el inodoro y el bidet. Va todo de este lado. Ahí tenemos el cuadro de ducha con algunos comandos y la ducha. Un ventiluz y de este lado tenemos para un caloventor o una estufa. Bueno, y el... Toma. Como ustedes pueden ver, primero y principal, fundamental, las paredes tienen que estar a plomo. El revoque tiene que estar a plomo. Eso es fundamental. Segundo paso, sacar niveles con una manguera de nivel. Como pueden ver ahí, hay un video que lo tengo, se lo voy a dejar en la descripción, de cómo nivelar con manguera. Y vamos a marcar en todas las esquinas el nivel. ¿Sí? Ahora, yo tengo un nivel láser con el que podría hacerlo, no lo tengo a mano para mostrárselo, pero como sé que muchos no lo van a tener, primero porque es una herramienta cara y segundo que no la van a usar casi nunca, si es para ustedes y no se dedican a esto. Entonces, ¿qué hice yo? Pasé un hilo de albañilería por la bolsa de cal y lo puse bien tenso en las dos esquinas y le tiramos un poquito así, tac, y queda marcado. Como pueden ver, está bien a nivel. Igual es algo que se puede corroborar de vuelta con la manguera y listo. Ahora, hay varios métodos de empezar a instalar. Ahí son porcelanatos lo que vamos a poner. Ese de 90 que va a ir solo la ducha. Y luego tenemos de 80 por 80 que son estas las placas. ¿Sí? En color símil madera y en color arena. O medio grisecito, algo así. Va a ser algo rústico. Bueno, nada, va a ir solo ahí, luego piso y paredes con el de 80 por 80, como le dije, hasta 2,30 m. Entonces, lo primero que voy a hacer yo es voy a presentar en el piso, suplementándolo como si fuese cargado con pegamento, que va a cargar algo de 3 milímetros. Luego le pongo un suplemento con separador a la placa, que me va a levantar 3 milímetros más y ahí arranco con la colocación. Entonces a la hora de poner el piso no vamos a tener problema. El piso yo lo hago a nivel, ya no hago más como antes que lo hacía con caída hacia la rejilla. No, eso ya no lo hago más porque no sirve, no da resultado, más en un baño chiquito. Así que nada, espero poder hacer bien un tutorial que bastante lo puedan entender y ayudarlos a que se animen a hacerlo ustedes. Así que esta es la primera parte del video. ¿Sí? Si quieren ver la segunda parte, me dejan en los comentarios, por favor. Y me especifican qué detalles quieren que les explique. Así los ayudo. Nos vemos en la segunda parte. Bueno, amigos, acá estamos en la segunda parte del video. Acá yo presenté cómo van a ir. Como les expliqué en la primera parte, ahí va lo símil madera, en lo que es la ducha. Y en la otra parte van los de 80. Son tres placas que van a entrar, nos vamos a ir a 2,40 m, este techo tiene 2,80 m, así que va a terminar arriba de la ventana. Como les dije en la primera parte, la opción 1 era levantar primero las de las paredes y estoy viendo que me parece que voy a tener que levantar primero en el piso pegar. Creo que va a ser lo más razonable en este caso, porque tengo placas muy grandes y muy pesadas y no voy a tener una manera correcta de suplementar abajo para que estas placas queden pegadas en la pared y no ponerlo del piso primero. Así que voy a tener que usar ese método de primero pegar el piso y al día siguiente ya vamos por las paredes. En este caso estoy usando la lógica. Como tengo placas muy grandes,
Voy a empezar por el piso. Ahí tengo que todavía instalar, ahora que tengo las placas porque no las tenía, la rejilla lineal. Y una vez que esté colocada, ya se puede poner el piso. Bueno, ¿y qué pegamento vamos a usar? Como pueden ver, acá tengo dos tipos de pegamento. Uno es el Ultraflex de Sinteplast, que este es para pegar piso sobre piso. Como acá tenemos un mosaico, que después vamos a hacer un tutorial, cómo pegar ahí. ¿Ves? Acá dice que es tolerancia a cambios térmicos, apto para revestimientos existentes. Y este es para porcelanatos. Este también es para porcelanato, pero este te da un mayor tiempo de corrección, que es especial para cuando trabajamos en baños. ¿Sí? Porque muchas veces nos equivocamos y nos da un buen tiempo de corregir. Así que ahí también ya saben qué tipo de pegamento utilizar. El Weber porcelanato anda muy bien. Y este muy bien para piso sobre piso. Bueno amigos, una vez instalada la rejilla lineal, ahí le dejamos el bordecito que es el espesor de 1,2 cm, que es el grosor del porcelanato. Siempre le vamos a dejar un poquito más baja para que obviamente el agua escurra bien. Y le dejé una distancia razonable de 15 centímetros desde la pared, que es donde la canilla va a volcar. Y como tenemos un ancho de 90 la placa, que va a ser la ducha, le dejé, y esta tiene 60, le dejé 15 de cada lado. Un poquito lo corrí más acá porque va una placa con la pared que nos va a robar 1 centímetro. Entonces, de paso utilizamos, medí el ancho que es 9 creo, le medí acá para no tener un corte tan complicado y salir bien con la próxima placa entera. Entonces, ahí te voy tirando algunos tips para que tengas en cuenta cuando salís con una rejilla lineal. Bueno, acá como ven, ya extendimos el pegamento, lo dejamos un momentito que vaya secando y ahí yo ya puse las dos primeras placas. Le puse el separador de 3 milímetros y la cuña, ¿sí? Ustedes ya van viendo las herramientas que van a necesitar. Ahí están los separadores de 3 milímetros, el adhesivo, una llana número 10, nivel de mano, la pinza, martillo de goma, metro y escoba. Ahora yo voy pegando, poniéndole 3 separadores, ahí no pude 3 porque está la rejilla, y me va a quedar un pequeño cortecito de aquel lado. Pero venimos bien. Muy bien amigos, acá estamos continuando con la instalación. Estuve un par de problemitas para seguir grabando, pero ahora vamos a ver si podemos explicarle por lo menos cómo cortar este corte, el más difícil de un baño. Bueno, acá como pueden ver, falta una filita ahí arriba, ya hicimos los cortes, todo con una plomadita y una moladora. Acá no tenemos máquinas especiales, ni brocas especiales, nada. Todo con una moladora y ayudándonos con una pico de loro o bien una plomadita filosa, y ahí vamos haciendo los cortes. La cerámica en este caso es un porcelanato 80 por 80. Ese corte es irrelevante porque va a un inodoro y ahí es mejor que quede así porque inclusive se pega mejor la masilla, todo. Ahí vamos. Siempre el pegamento es mucho mejor pegarle a la pared. Para este corte, como ustedes pueden ver, tiramos un nivel. Ya sabemos que midiendo de la placa al nivel, de la placa al nivel, esta placa va a tener que estar instalada igual. Entonces nosotros ya le vamos a hacer una marquita, ¿sí? Para saber que la placa va de ahí para abajo. Y ahí vamos a empezar a tomar las medidas, siempre respetando el centro de los agujeros. Muy bien, yo uso este método que a mí me da mucho resultado. Me dio el resultado así que imagínense. Yo hice la marca como pueden ver ahí en la pared, si se alcanza a ver. Y como les expliqué, medimos. Yo uso el método de medir
de la marca al centro. Como sé que la pieza va desde ahí, le resto 3 milímetros al centro. De la marca al centro, de la marca al centro, y así fui haciendo las marcas. Ahora bien, como pueden ver, son más chicos, pero se van a ir agrandando a medida que los vamos a ir probando. Vamos probando, cortamos, probamos, así hasta que nos dé. Ya le puse los suplementos que van a ir, como el agua tiene un poquito de caída para la rejilla al piso, ahí tenemos casi un poquito más de 1,5 centímetros va a quedar abajo, pero no importa porque va a pastina. Así que todo bien. Ahora voy a cortar y ahí lo voy a ir probando. Bueno, una vez que tenemos los agujeros ya hechos, las vamos a dar vuelta y la vamos a gastar. Bueno, como pueden ver, ahí salieron los agujeros, le hice unos cuadrados. Hay que comerle más con la moladora, más profundo sin pasarse para adelante, por supuesto. Acá me faltó más para la izquierda. Bueno, se hace muchos tajos, después se vuelve a dar vuelta y se termina con la plomada de darle la forma del círculo.
Listo. Bueno amigos, acá estamos con la instalación ya bastante avanzada, como pueden ver. Estamos en los cortes, ya esa va a ser la última fila, luego va revoque fino para la terminación. Ahí ya hicimos lo de la ventana, nos falta el último corte de arriba, ese lo vamos a hacer una vez que completemos la esquina. Ahí es muy importante encontrarse bien con el que viene de allá, para eso tenemos los niveles que corroboramos, los tenemos marcados y vamos a ir controlando. Ahí ya ven cómo los cortes para los caños del bidet y el inodoro van quedando, lo mismo para el lavatorio. Así que bueno, como pueden ver, estamos en las terminaciones. Paso siguiente, yo les voy a mostrar cómo se empastina. Y ya estaríamos terminando. Una cosa muy importante, como ven que coinciden el piso, las líneas del piso con las paredes, es muy importante que como el cerámico del piso va hasta la pared, lo mismo vamos a respetar lo de los frentes. Ya sea aquellos van a ir hasta la pared, acá va un corte porque de este lado va corte. Entonces como del lado derecho van los cortes, siempre hay que respetar el lado izquierdo hasta la pared para no tener problemas luego con las líneas cuando tenga que coincidir. Como ven, coinciden las líneas. ¿Sí? Así que bueno, acá va el corte contra la pared para que coincida con el suelo y no vamos a tener ningún problema. Así que próximo paso, empastinar. Yo ahí en la descripción del video les voy a dejar cómo se sacan los niveles con manguera. Bueno, muy bien, acá continuando con el baño, ya lo tenemos toda la instalación hecha. Falta empastinar. Falta el empastinado. Ahí está la ducha. Ya tenemos arriba, recuerden que dijimos que va un revoque fino, que vamos a hacer un video aparte cómo se da un fino y ahí lo van a poder aplicar si en el caso de que no lo terminen hasta arriba. Recuerden que se puede terminar hasta arriba. Ahora falta lo más importante, que es el acabado con la pastina. Contra el marco, todo. Las paredes le vamos a dar con una espátula y en el piso le vamos a dar líquido. Con un secador para que penetre bien la pastina. Así que bueno. Vamos al video. Bueno, muy bien. Vamos a empastinar la parte que es símil madera. Weber nos ofreció un color olmo, que es este. Como ustedes pueden ver, no se dejen engañar porque en seco tiene este color. Y cuando lo mezclamos con agua, esto se recuerdan, pastina es cemento con color, se le agrega agua y tiene que tener esta consistencia para poder meterle bien. O sea, va a oscurecer y cuando esté seco va a oscurecer un poquito más. Así que ahí le hacemos palanca y vamos siempre que quede al ras. Recuerden que el porcelanato demora en secar porque es un material que no absorbe. Entonces le vamos dando ahí. Bueno, ahí tenemos un poquito. Lo vamos dando, tratando de no ensuciar tanto. Hay varias maneras de darle. También se le puede dar con un filtro que se usa para dar fino. También se le va a escurrir bien. Nosotros lo dejamos ahí y hay que dejarlo que tire, que seque. Va a llevar su tiempo, puede llevar una hora, media hora.
depende del clima, depende cuántos días hace que se instalaron. Así le vamos a dar a todo. Recuerden que al piso le vamos a dar con un secador. Puede ser una espátula un poquito más ancha, lo importante es que te entre en el balde y te deje trabajar. Así que una vez que más o menos lo dejamos ahí, lo vamos a dejar secar. Es importante que quede al ras, que no quede hundido, queda mejor. Lo mismo vamos a aplicar acá, así que vamos el mismo método. Así que a medida que vaya avanzando le voy dando un pantallazo más o menos de cómo va quedando y después ya vamos a pasar al piso cuando le demos con un secador. Bueno gente, acá ya le di la carga, como pueden ver así tapé, no sé si se alcanza a ver, hay que taparlo ahí, la junta bien tapada. Una vez que esto seca, le pasamos la espátula de frente, raspando de frente para que no se quede hundida la junta. Muy importante que no quede hundida. Y una vez que le pasamos un trapo húmedo, siempre dejando sin hundir la junta. Yo le voy a dar a todo y después le voy a mostrar terminado. ¿Ok? Luego, en último paso, voy a tratar de explicarles cómo se instala el bidet, el inodoro y el lavatorio. Y bueno, si no puedo filmar por algún motivo, recién les mostraré el baño terminado. Muy bien amigos, ahí ya tenemos el baño terminado. Ahí le dimos el reboque fino, después el techo hay que revocarlo, hay que darle enduido y pintar. Ahí quedó. Si se alcanza bien, ahí ya le presenté los accesorios. Falta el lavatorio. Es un mueble que va ahí. Toda la cañería va toda adentro, no se ve nada. Así que bueno, espero que el video les haya gustado y como siempre compartan y suscríbanse.